Bienvenidos a Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la segunda parte del análisis de la obra Noticia de un secuestro del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En un primer tutorial nosotros vimos un poquito de qué trataba la obra, hablamos de los extraditables y de Pablo Escobar. En esta segunda parte vamos a hablar de los personajes. No quisiera empezar el tutorial sin agradecer al Hostal Lomas del Valle por permitirnos usar sus locaciones para grabar nuestros tutoriales. Les recomiendo mucho el lugar ya que los precios son accesibles y las habitaciones son muy cómodas. Así que te voy a dejar en la descripción de este video el número telefónico al que puedes contactar si deseas hacer una reservación. Entonces, ya entrando de lleno en los personajes, bueno, obviamente un personaje muy importante, probablemente el personaje central, es Maruja Pachón, que es la periodista y la esposa de Alberto, que es secuestrada junto con su cuñada. De hecho, les doy el detalle de que Beatriz, la cuñada de Maruja, no se suponía que iba a ser secuestrada. Y le dicen incluso que la pueden liberar. Pero Beatriz, como era muy amiga de Maruja, de hecho trabajaba para ella y Maruja era su cuñada, dice que no, que se va a quedar acompañándola. Y es así como se quedan con las dos mujeres. Pero inicialmente el secuestro era solo de Maruja, no de Beatriz. Entonces el otro personaje, por eso que interviene en la obra un poco de manera sin planearse, es Beatriz Villamizar de Guerrero, que era la hermana de Alberto y la cuñada de Maruja. También Marina Montoya, que estaba vinculada con el staff del presidente en ese momento de la República. Está Francisco Santos, que era el redactor en jefe del diario El Tiempo. Está Richard Becerra, que era un camarógrafo, que fue liberado después que mataron a Diana Uturbay. Está Orlando Acevedo, que también era otro camarógrafo, que fue apresado cuando se llevan a Diana. Está Eero Busch, que era un periodista alemán que viajaba junto con el equipo de Diana y que también fue secuestrado y liberado después. Obviamente está Pablo Escobar como el jefe del cartel de Medellín. Está también César Gaviria, que era el presidente en ese momento del gobierno colombiano y que no quería levantar el proceso de extradición contra Pablo Escobar, porque esto había sido una conquista que el pueblo colombiano había conseguido en la administración anterior. Entonces, irónicamente, el padre de Diana Uturbay fue el presidente que aprobó la extradición de Pablo Escobar y de todo su grupo. Pero realmente quien debía ejecutar en sí la extradición era el siguiente presidente, que era César Gaviria. Y es cuando se produce el secuestro de los 10 periodistas que les mencioné, y es cuando por error matan a Diana Uturbay, asesinan además a Marina Montoya, y al final, por la gran presión social, es que deciden cancelar la extradición. El otro personaje muy importante, y yo creo que le da un toque de tristeza a la obra, es Diana Uturbay, porque desafortunadamente ella, que era directora del noticiero de televisión Krypton y de la revista Hoy Hoy, y además una periodista muy reconocida y era hija del expresidente de la República y jefe máximo del Partido Liberal, cuando intentan rescatarla, accidentalmente le disparan y ella muere. Entonces la muerte de Diana Uturbay fue lo que yo creo en el fondo que hizo que César Gaviria desistiera de la extradición de Pablo Escobar, porque evidentemente esto fue como una manera de que los extraditables demostraran que ellos iban a hacer lo que fuera necesario, iban a matar a todos los colombianos que fueran necesarios, con el objetivo de que no fueran extraditados a los Estados Unidos. Entonces es cuando se produce esta muerte que yo siento que hay como un quiebre en la historia, que realmente fuerza a que el gobierno colombiano negocie, a pesar de que desde el inicio de la obra nosotros veíamos que la posición de César Gaviria era radical. Incluso cuando Alberto le va a hablar con él, porque era su amigo, y le dice que tiene que hacer algo para rescatar a su hermana y a su esposa, lo primero que le dice el presidente es que él no negocia con terroristas. Entonces desde ahí nos damos cuenta que César Gaviria se oponía a toda negociación con Pablo Escobar, pero al final la gran presión de personas muy influyentes dentro del país es lo que determinó que liberaran a estas personas y se eliminara el tratado de extradición. El otro personaje también es Nidia Quintero de Balcázar, que es la madre de Diana Uturbay, que estuvo muy involucrada en tratar de presionar a César Gaviria para que se quitara la extradición.
Y básicamente yo creo que estos son los personajes que más se destacan, en los cuales vemos diálogos, desarrollo de personajes. Obviamente yo creo que es una novela dura de contar, compleja. Cada uno de los personajes de la historia evidentemente también un poco se humaniza, porque yo creo que al inicio de la obra, cuando no te han tocado a tu familia, es un poco más fácil como defender lo que moralmente es correcto. Evidentemente lo ideal era extraditar a Pablo Escobar, pero obviamente cuando ya secuestran a tu familia, cuando tocan a los tuyos, es que también tú tienes una visión más humana y más cercana a las víctimas. Entonces yo creo que esto es una obra que García Márquez también entreteje con realidad, tristeza, decepción, porque también hay algo que yo creo que nos deja evidente el libro, y es que nuestras poblaciones en Latinoamérica están bastante lejos de tener verdadera justicia, como existe en los Estados Unidos. Entonces yo creo que esa es una conquista que tenemos pendiente. Bueno, y ahora que hablamos de los personajes que intervienen en la obra, te voy a dar mi opinión personal sobre este libro, que yo creo que es justo y necesario si te gusta la política y te gusta la historia de nuestros países latinoamericanos, tan sufridos por flagelos como el terrorismo, el crimen organizado. Realmente vives con todos los personajes su secuestro, o sea, te sientes en la piel de los personajes. Yo quiero decir que hasta sientes miedo. Hay escenas que están tan bien descritas que tú logras oler el temor, la preocupación de las familias, el dolor de los esposos, de los hijos. Realmente yo creo que es un gran trabajo periodístico. En él Gabriel García Márquez no explayó todas sus habilidades como escritor. No hay metáforas como estamos muy acostumbrados en su obra, pero es que realmente esto es una novela periodística, no es una novela literaria. Y de hecho, él al inicio tiene un prólogo conmovedor, diría, que les voy a compartir ahora, donde él dice por qué decide escribir este libro. Dice así: Maruja Pachón y su esposo Alberto Villamizar me propusieron en octubre de 1993 que escribiera un libro con las experiencias de ella durante su secuestro de 6 meses y las arduas diligencias en que él se empeñó hasta que logró liberarla. Tenía el primer borrador, ya había avanzado bastante cuando caímos en la cuenta de que era imposible desvincular aquel secuestro de los otros 9 que ocurrieron al mismo tiempo en el país. En realidad no eran 10 secuestros distintos, como nos pareció a primera vista, sino un solo secuestro colectivo de 10 personas muy bien escogidas y ejecutadas por una misma empresa con una misma y única finalidad. Esta comprobación tardía nos obligó a empezar otra vez con una estructura y un aliento diferentes para que todos los protagonistas tuvieran su identidad bien definida y su propio ámbito. Fue una solución técnica para una narración laberíntica que en el primer formato hubiera sido fragosa e interminable. De este modo, sin embargo, el trabajo, previsto para 1 año, se prolongó por casi 3, siempre con la colaboración cuidadosa y oportuna de Maruja y Alberto, cuyos relatos personales son el eje central de este libro y el hilo conductor. Entrevisté a cuantos protagonistas me fue posible y en todos ellos encontré la misma disposición generosa de perturbar la paz de su memoria y reabrir para mí las heridas que quizás querían olvidar. Su dolor, su paciencia y su rabia me dieron el coraje para persistir en esta tarea otoñal, la más difícil y triste de mi vida. Mi única frustración es saber que ninguno de ellos encontrará en el papel nada más que un reflejo mustio del horror que padecieron en la vida real. Sobre todo las familias de las 2 rehenes muertas, Marina Montoya y Diana Turbay, y en especial la madre de esta, doña Nidia Quintero de Balcázar, cuyas entrevistas fueron para mí una experiencia humana desgarradora e inolvidable. Esta sensación de insuficiencia la comparto con 2 personas que sufrieron conmigo la carpintería confidencial del libro. La periodista Luz Ángela Arteaga, que rastreó y capturó numerosos datos imposibles con una tenacidad y una discreción absoluta de cazadora furtiva, y Margarita Márquez Caballero, mi prima hermana y secretaria privada, que manejó la transcripción, el orden, la verificación y el secreto del intrincado material de base en el que varias veces nos sentimos a punto de naufragar. Para todos los protagonistas y colaboradores va mi gratitud eterna.
por haber hecho posible que no quedara en el olvido este drama bestial que, por desgracia, no solo es un episodio del Holocausto bíblico en que Colombia se sume cada vez más de 20 años. A todos ellos lo dedico, y con ellos a todos los colombianos, inocentes y culpables, con la esperanza de que nunca más suceda este libro. Bueno, y después de leer el prólogo, que es bastante fuerte y conmovedor, realmente es increíble que esta es probablemente la tercera vez que leo Noticia de un secuestro y me sigue moviendo sentimientos y emociones, porque en realidad tú sientes que vas con todos los personajes siendo secuestrada. Yo siento que ese es el sentimiento que me queda con el libro. Yo sentí como si a mí también me habían secuestrado, porque García Márquez describe también las emociones, los miedos, los sentimientos, los pensamientos, o sea, prácticamente te mete en la cabeza de estos personajes. Entonces, realmente, a pesar de que estamos hablando de una historia que pasó hace más de 20 años, no pierde vigencia. Es una novela fuerte, que te conmueve, a veces hasta las lágrimas, a veces hasta la rabia, porque hay partes en que uno dice, ¿cómo puede haber un ser humano tan mezquino y tan cruel como Pablo Escobar? Y hay como sentimientos encontrados en ese sentido, porque yo pienso que la novela es potente, es un gran trabajo periodístico, también te enseña cómo reconstruir una crónica. Si estás estudiando la carrera de comunicación, yo considero que este es un libro obligado para ti, de consumo obligatorio, porque al final esto es lo que hacemos los periodistas cuando hacemos crónicas, cuando redactamos historias y queremos realmente transmitir a nuestros lectores los sentimientos y las emociones. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy en mi análisis de la novela, o mejor dicho, del libro, Noticia de un secuestro, porque no es una novela, es una realidad, algo que pasó. Pero está narrado que yo pensé la primera vez que lo leí que era novela, que era ficticio. Hasta después que investigué un poquito de la novela me di cuenta que todo era realidad. Entonces, claro que cuando ya sabes que esto sí pasó, te replantea la manera en que te acercaste a los personajes, en que te acercaste a la historia y te conmueve profundamente. Y yo creo que eso es un trabajo que no se le puede negar a Gabriel García Márquez. También me llamó la atención la narrativa tan fácil y ágil que él utilizó en este libro, algo no propio de García Márquez, que es bastante literario. Y yo comprendo, porque la idea era narrar los hechos de la manera más cruda y tal como habían ocurrido. Entonces, obviamente, el estilo ya no era tan literario, sino que es más bien una lectura rápida. Pero en realidad vas como en una montaña rusa. Yo creo que esa es la mejor manera en que lo describo, porque vas del terror a la tristeza, a la alegría, luego al terror de nuevo, a la impresión. Y yo creo que vas así constantemente durante toda la obra, altos y bajos, hasta que finalmente hay un final que, si bien es cierto, no es que sea un final feliz, porque no podemos decir que al morir dos personas hubo un final feliz, pero sí al menos que las personas vieron terminado este trance tan doloroso. Básicamente eso ha sido todo por hoy. Te invito a suscribirte a mi canal y compartir mis videos con tus amigos y familiares. Adiós.